Muy bien, vamos a hablar un poco acerca del tema en la cumbre de la experiencia. Ahí estaba Moisés. Y hoy estábamos aquí, no en un monte, no en un lugar alto, pero sí, bueno, físicamente, literalmente no lo estamos, pero de manera espiritual debemos estar. Porque el Señor nos llevó y nos puso en lugares celestiales con Cristo. O sea que la posición espiritual del cristiano es arriba, en la cima, en la cumbre. La Biblia dice que durante 3 días los israelitas viajaron desde Refidín, desde el desierto de Refidín hasta el pie de la montaña de Sinaí. Ahí en el desierto, en los alrededores de la montaña del Sinaí, se asentó el pueblo de Israel después de haber salido de Egipto, ¿verdad? Llegaron a las orillas del monte Sinaí y allí acamparon. El Sinaí sería la montaña que les mostraría esa gloria y donde Dios les daría a su pueblo la legislación que los convertiría en la nación escogida por Dios. Gloria al Señor. La multitud de los israelitas se quedó entonces por varias semanas al pie del monte, mientras las nubes custodiaban las alturas y el fuego se movía, el fuego de Dios se movía de pico en pico, de peña o de monte en monte. Desde allí Dios entonces se reunió con su pueblo. Amén. Ustedes han leído la historia, se dan cuenta que cuando ellos, por eso es que el escritor a los hebreos expresa que Moisés, estando allá en la cima, estaba espantado y temblando. Amén. Porque él fue introducido cuando subió al monte, a la cima del monte, fue introducido en una espesa nube. Y habían relámpagos, habían truenos, había un fuego envolvente. Y la gloria de Dios había descendido a la montaña. De tal manera que los que estaban abajo, el pueblo de Israel que estaba acampando a las orillas del monte, decían, porque estaban espantados también al ver cómo la naturaleza se manifestaba al sentir la presencia de Dios en el monte. Y ellos llegaron a decirle a Moisés que Dios no hable con nosotros, sino que hable contigo y tú nos das el recado. No era que Dios quisiera atemorizarlos para que le tuviesen miedo, sino que Dios los estaba probando para que ellos le cumplieran sus estatutos, sus mandamientos, demostrándole que el Dios de ellos no era como uno de los dioses de Egipto, porque los israelitas cuando estuvieron esclavos en Egipto, conocieron las diferentes deidades, divinidades, dioses paganos que no eran dioses. Pero ahora Dios los estaba acercando al monte Sinaí para darles a conocer que Él es el verdadero Dios. Démosle gloria a este Dios. Démosle una alabanza, un aplauso fuerte al Dios del cielo y de la tierra. Amén. Dios se reunió con su pueblo en esa hora. Y fue una experiencia aterradora para el pueblo por esa manifestación de la naturaleza que precedió al descenso de Dios a la montaña. Las órdenes eran de no acercarse al monte. Les dijo Dios a través de Moisés al pueblo, no se acerquen al monte. Ni una oveja ni un buey. Si alguien traspasa los linderos o los límites, será saeteado. Gloria al Señor. Demos gloria al Señor. El pueblo debía de mantenerse a una distancia. Y yo pienso que eso generó en el corazón de los israelitas. Hubo un recogimiento conmovedor. Ellos estaban poco perturbados, pero era que Dios quería demostrarles
que Él es un Dios santo y es un Dios celoso. Amén. Las nubes, el fuego, los truenos, el sonido de la bocina. Dice la Biblia, ¿cierto? Que así dice. Y luego la voz que surgió de la montaña contribuyó para que el pueblo permaneciera en una actitud de vigilia y de temor. Amén. Ellos la pasaron en vela esa noche y esas noches siguientes, porque ahí estaba la espesa nube, porque ahí estaba el fuego, y ellos estaban impactados con el acontecimiento. 40 días estuvo Moisés metido en la cima del monte, metido en la espesa nube, metido en la presencia de Dios. Alabanzas al Señor. Y Moisés esos 40 días, yo no sé si al principio, como dice el escritor a los hebreos, Moisés estaba espantado y temblando, pero luego cuando se introduce a la nube, en la cima del monte, yo digo que esa experiencia de Moisés fue la experiencia más maravillosa que él pudo tener, porque estar en la presencia de Dios es lo más grande, lo más sublime. No cabe el tiempo, hermano, el tiempo se pasa. Duró 40 días, yo no sé si Dios lo alimentó durante esos 40 días, si le dio de beber, o fue simplemente que Dios y Moisés en ese momento, el espacio y el tiempo no cabía para ellos. El hecho es que cuando Moisés empieza a descender del monte, dice que su rostro resplandecía. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Y la gente tuvo temor de Moisés, tenían temor porque lo vieron, pensaron que se había muerto. No tenían razón. ¿Qué pasó con Moisés? De tal manera que el pueblo, como estaba acostumbrado a ver los dioses paganos en Egipto, la Biblia dice que hicieron un becerro de oro, hicieron que Aarón les hiciera un becerro de oro. Y comenzaron a hacer fiesta, a bailar, a fornicar y a hacer de todo, mientras Moisés estaba en la presencia de Dios. Gloria al Señor. Israel sabía que existían esos otros dioses, que las naciones, demás naciones le rendían pleitesía. Pero, aunque ellos conocieron muy de cerca esos dioses paganos que adoraban los egipcios, ahora estaban conociendo al verdadero Dios. Alabanzas al Señor. En el Sinaí Dios vino con toda su gloria. Amén. Para decirles a ellos, a Israel, que ellos eran la nación escogida para llevar la bendición de Dios a otras naciones. La experiencia en la cumbre de aquel monte nos revela, nos muestra los propósitos eternos de Dios. Dios ha querido de nosotros, hacer de nosotros un reino de reyes y de sacerdotes. Amén. Israel era el pueblo inicialmente escogido, pero Israel no se pudo mantener en ese compromiso, en ese pacto con Dios. De ahí que Dios tiene que escoger. Hay gente que dice, pero a Dios le falló el primer plan y tomó el segundo plan, porque a veces la gente dice, tengo un plan A, pero si me falla el A, tengo el B. No, a Dios no le falló el primer plan, ni tenía un plan B. Dios simplemente sabía, porque es que la iglesia, hermanos, la iglesia, aunque es diferente al pueblo de Israel, la iglesia, dice la Biblia, que nosotros, la iglesia, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. El propósito final de Dios no era Israel, el propósito final de Dios es la iglesia. Porque la iglesia es una composición entre dos pueblos, israelitas y gentiles, donde Dios a través de Cristo quitó la pared intermedia de separación que nos hacía extraños, que nos hacía enemigos a Israel con los gentiles. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, derriba ese muro, esa pared de separación. Y ahora la iglesia, hermanos, está compuesta de hombres y mujeres de toda raza, de toda nación, de toda lengua, de todo pueblo. Israel, gentiles, amén. La iglesia, gloria al Señor, es el propósito final de Dios. Si usted nota por ahí un versículo, no recuerdo bien, creo que está en Lucas, no recuerdo el capítulo donde dice
que Israel como pueblo fueron escogidos desde la fundación del mundo. Desde el principio de la creación. Pero la iglesia está desde antes de la creación. Gloria al Señor. Dios no se vara. Dios todo lo tiene en sus planes bien organizado. Dios sabía que Israel le iba a fallar, pero Dios tenía un pueblo, gloria al Señor, una iglesia que iba a confiarle a Él sus promesas. A ese pueblo Dios le iba a bendecir de una manera todavía más sobreabundante. Vamos a leer aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Usted conoce bien ese texto, pero vamos a leerlo. A ver si el hermano nos pone ahí, Sebastián, Primera de Pedro 2, 9. Para no buscarlo aquí. Mas vosotros sois, ¿qué? Linaje escogido, ¿qué más? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos un pueblo santo. Somos real sacerdocio, un linaje escogido, un pueblo adquirido por Dios, pero tenemos un propósito para que anunciemos las virtudes del Señor, amén, a los demás. Ya que Israel no pudo, ya que Israel se quedó a mitad del camino, la iglesia ha tomado esa bandera, ha tomado ese estandarte para seguir anunciando en las naciones, para seguir anunciando en los pueblos, para seguir hablando que Cristo el Señor viene, que Cristo el Señor dio su vida en la cruz del Calvario para salvar, para redimir un pueblo celoso de buenas obras. Gloria al Señor. Pero, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Primero, la iglesia. Vamos a relacionar un poquito la iglesia con la experiencia de Moisés en el monte. Hay que subir a Dios para conocerlo en su majestad. Vamos a leer ese versículo 3, ahí donde leímos en Éxodo, capítulo 19. Leámoslo un momentico, recordémoslo. Y Moisés subió ¿a dónde? Moisés subió a Dios, no solo al monte, no solo a la cima del monte, sino que subió a estar en la presencia de Dios. Gloria al Señor, demos gloria al Señor. Subió a Dios. Las cumbres de las montañas en la Biblia han sido símbolos de grandes encuentros de Dios con el hombre. Amén. Y en esos lugares se han dado hechos que han marcado el curso de la historia humana. No porque Dios no pueda manifestarse en una casa, en un templo, en una llanura, pero subir a Dios, subir al monte tiene un significado más espiritual. Amén. Cuando usted se postra en oración, cuando usted ora, cuando usted ayuna, cuando usted está en relación, en comunión, en intimidad con Dios, ¿sabe qué está haciendo? Está subiendo a Dios. Está subiendo ante la presencia de Dios. Está estrechando, está conociendo la majestad de Dios. Amén. Gloria al Señor. Una primera referencia de esto la tenemos en el monte Moria. ¿Cuántos recuerdan cuando Abraham subió con su hijo Isaac al monte? Un muchacho de 14, 15 años, era un adolescente. Y él se fue con unos siervos, unos criados. Y los criados lo acompañaron a Abraham y a su hijo hasta la orilla del monte. Parece ser que no todos tienen el privilegio de subir a la cima. Gloria al Señor. Ustedes recuerdan que cuando el Señor eligió los 12 apóstoles, sus 12 discípulos iniciales, ellos iban al monte de la transfiguración. Parece ser que era el monte Hebrón, de ese vamos a hablar un momentico ahorita.
Y cuando estaban subiendo, el Señor dejó 9 de ellos a orillas del monte y subió solo con 3, Pedro, Juan y Jacobo. Porque no todos quieren estar en la presencia de Dios. No todos están aptos para presentarse ante Dios. Porque no podemos ir ante Él de cualquier manera. Para llegar ante Dios primero debemos ser santificados. Para entrar en la espesa nube de la presencia de Dios usted tiene que estar preparado. Gloria a Dios. Esos 9 discípulos no sé si estaban preparados, pero no subieron. Y usted ve que los 3 que subieron con el Señor tuvieron una experiencia maravillosa en la cima. Aunque si bien el Señor les dijo vamos a orar y ellos se quedaron dormidos, el Señor entonces se transfigura y vienen a la presencia del Señor Elías y Moisés, como que Dios desempolvó la escalera de Jacob y descendió Moisés por un lado y Elías por el otro, y medio despertándose Pedro, Juan y Jacob vieron esa gloria, vieron esa presencia, vieron cómo los vestidos, el rostro del Señor se transfiguró, se resplandecía con una fuerza tan grande que ellos se asustaron y dijeron vamos a hacer 3 enramadas, una para Moisés, otra para Elías y otra para el maestro. Pero desaparecieron Moisés y Elías y solo quedó el Señor y una voz del cielo que decía no, este es mi hijo amado, a este escuchad. ¿Por qué? Porque esa era la verdadera gloria del Señor. Pero lo que pasa después, cuando descienden del monte, Pedro, Juan y Jacobo iban gozosos, iban fuertes, iban llenos, plenos. Y los otros 9 que estaban en la orilla estaban peleando con un demonio y no habían podido hacer nada por ese muchacho que estaba endemoniado. De tal manera que el padre de familia se le acerca al maestro. Maestro, mira, tus discípulos, tus seguidores no han podido hacer nada por mi hijo. Mi hijo está endemoniado, pero si tú puedes hacer algo por él, ayúdanos. Alabanzas al Señor. Es que cuando no estamos en la presencia de Dios, es que cuando no oramos, cuando no ayunamos, cuando no vigilamos, hermano, puede venir cualquier cosa por insignificante que sea y no somos capaces de superarla. Pero cuando subimos a la presencia de Dios, nos metemos en la espesa nube de la presencia de Dios, hermanos, salimos fortalecidos, salimos valerosos, salimos llenos de la gloria y de la presencia del Señor. Necesitamos buscar más a Dios. Gloria al Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Cuando Dios le dijo a Abraham que le sacrificara a su hijo Isaac, fueron al monte Moria. Iba con sus sirvientes. Abraham tenía servidores, criados. Y les dijo a los servidores, a los criados, ustedes se quedan aquí. Es decir, ustedes todavía no están preparados para ver lo que yo voy a hacer en la cima. Tranquilos. Despídanse del muchacho. Abraham pensó que, de todas maneras, si Dios me pidió que le sacrificara a mi hijo, yo se lo sacrifico, con el dolor del mundo y todo, pero yo sé que Dios es capaz. Si le doy muerte a ese muchacho, Dios es capaz de volverlo a revivir. Entonces se fue Abraham, estaban los criados y les digo, despídanse del muchacho. Y yo me imagino los criados, porque como que algo escucharon por ahí. Abraham va a sacrificarle a Dios a su hijo, no lo vamos a volver a ver. Y lo abrazaron y se echaron sobre los hombros del muchacho y lloraron. Pero Abraham le dijo, no, un momentico. Nosotros iremos a la montaña, adoraremos a Dios y volveremos. ¿Cuántos decimos gloria al Señor? Aunque a Abraham Dios le había dicho, me vas a sacrificar tu hijo, Abraham tenía la fe y la confianza que el Señor iba a hacer un milagro, que el Señor iba a obrar algo, pero que él iba a volver con su hijo. Gloria al Señor, demos gloria al Señor. Allí en la cumbre del monte Moria. Entonces Abraham iba a proceder a degollar a su propio hijo. Oyó entonces la voz del cielo, o la voz de Dios que vino del cielo, que le impidió hacer eso. Pero en lugar de su hijo, Abraham encontró un cordero, un sustituto. Amén. Para presentar el sacrificio, gloria a Dios. Porque cuando Abraham ya tenía el cuchillo para degollar a Isaac, escuchó la voz del Señor que le dijo, no le hagas daño, ahora sé que temes a Dios. Amén.
Y entonces volteó Abraham la cabeza y vio un carnerito enredado por ahí con los cachitos, con unos elementos de la naturaleza, y tomó ese carnero, y ese cordero sirvió de sustituto de su hijo. Gloria al Señor, queriendo demostrar Dios con esto que un día también nosotros, que íbamos a ser degollados, íbamos a ser sacrificados, íbamos a ser muertos espiritual, físicamente para siempre, se presentó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y nosotros fuimos reemplazados por este Cordero Pascual sustituto, el cual es Cristo el Señor. Gloria a Dios, demos una alabanza al Señor. Isaías es tipo de la iglesia, porque Isaías iba a ser sacrificado así como usted y yo. Usted íbamos a irnos a la condenación para siempre, pero se presentó el Cordero sustituto. Se presentó el Cristo de la gloria y fue a la cruz por usted y por mí. Es que en el monte y en los montes, cuando estamos en la presencia de Dios, tienen que pasar cosas extraordinarias, tienen que suceder cosas maravillosas, hermanos. Gloria al Señor. Por eso hay que volver a la oración, por eso hay que volver a la búsqueda de Dios, por eso hay que volver al ayuno, a la vigilia. El diablo en este tiempo, esa mano oscura, está tratando de impedir que la iglesia se vivifique, se santifique, esté preparada. Pero en esta mañana todavía podemos seguir doblando nuestras rodillas, todavía podemos orar, todavía podemos ayunar, todavía podemos estar en vigilia en las noches, podemos buscar el rostro del Señor, estar en la montaña. Aleluya, gloria a Dios. Un aplauso fuerte para este Dios, hermano. Asaleiva, Saya, Salabayesi. Oh, Sayalabaya. Te necesitamos, Señor. Gloria al Señor, gloria al Señor. Otro ejemplo fue lo que pasó en la cumbre del Monte Carmelo. Por eso yo los quiero invitar esta mañana a que volvamos a la oración. Si aquí hay creyentes, hay hermanos que todavía no han sido llenos de la plenitud de Cristo, hay que subir al monte. Si tú todavía no has tenido la experiencia de hablar en otras lenguas, sube al monte. Sube al monte, a la cumbre, a la cima, donde está el fuego envolvente, donde Dios reparte maravillas, prodigios, señales. Hay que orar, hay que ayunar, hay que volver a ese tiempo. Pero si no lo hacemos, ¿cómo queremos que Dios se manifieste? ¿Cómo queremos experimentar las cosas grandes del cielo? Cuando no estamos orando, cuando no estamos ayunando, cuando nuestra oración son 5 minutos, nuestro ayuno es hasta las 10, 11, 12 del día. No, hermano, hay que hacer el sacrificio, hay que hacer como Moisés. Duró un tiempo, unos días recorriendo la montaña, pero llegó allí tal vez cansado, con hambre, sudado, pero luego, aunque tuvo miedo un momento, se metió, se adentró en la nube, en la espesa nube, y logró estar en la presencia del Dios maravilloso, del Dios del cielo y de la tierra. A la iglesia le falta y nos falta en este tiempo volver a la cumbre. Gloria a Dios, hemos perdido ese sentir y ese sentido de subir a la presencia de Dios. Elías en el monte Carmelo, uno de los profetas de Israel más poderosos que ha existido. Y allí, en la cima del monte Carmelo, fue donde se libró esa grande batalla. El pueblo de Israel habían sido engañados por los profetas de Baal y de Asera, porque ellos decían: Baal es Dios. Los israelitas estaban adorando a los Baales y a los dioses de Asera. Pero Elías, hombre, profeta de Dios, les confrontó y los llevó al monte.
Porque es arriba, es en la presencia de Dios, es a través de la oración que la iglesia va a obtener la facultad y el poder y la gracia y la unción. Pero si usted no ora, pero si usted no sube, pero si usted no va, no se mete en la presencia de Dios, usted va a ser un religioso más. Usted se le va a venir el enemigo, se le va a venir el pecado, se le va a venir el mundo, lo va a envolver, lo va a atrapar. Pero si usted y yo subimos a la cima de la montaña, entramos a la presencia, algo grande tiene que pasar. Allí se iba a librar una batalla. Elías les dijo, bueno, vamos a subir a la montaña. Es que a nuestros enemigos hay que hacerlos subir también al monte. Vengan a ver, si ustedes son de Dios, bueno, algo va, pero si no, van a salir degollados de allá. Alabado sea el nombre del Señor. Y resulta que cuando les dijo eso, se subieron todos los profetas de los Baales y de Acera. 850 en total. Subió el pueblo, subió el rey Acab. Y Elías les dijo, listo, hagan su sacrificio, estamos en la cima. Oren a su Dios. Ustedes dicen que el Dios de Israel es Baal, pues entonces Él va a responderles. Eso sí, tiene que responder con fuego. Pero el fuego no puede venir de abajo. Ustedes no pueden a toda hora, porque los profetas de los Baales eran engañadores, eran mentirosos. Ellos utilizaban los altares y le prendían fuego sin que la gente se diera cuenta por debajo. Para que diga, ve ahí, Baal hizo descender fuego. No, desde abajo subía el fuego. Entonces Elías, como ya los conocía, ya sabía las estrategias de estos engañadores, dijo, pero el fuego, si Baal es Dios, el fuego tiene que venir desde arriba. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Elías sabía que los Baales no eran dioses, que los profetas tenían engañados al pueblo. Y por eso dice Elías, bueno, el único que puede hacer descender fuego del cielo es Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Y cuando Elías le dijo, ellos empezaron a sajarse la piel, a gritar, a clamar. Los profetas, ustedes saben la historia. Baal, respóndenos desde la mañana hasta por la tarde. Y Elías, yo soy de los que pienso que Elías está bien sentado, bien acomodado. No sé si estaba en una hamaca, pero está diciendo, clame más duro. De pronto está por haciendo un mandado. Háganle fuerza, háganle. Pero ya Elías, se les acabó el tiempo a ellos. Les dijo Elías, listo. No respondió. Ahora me toca a mí. Amén. Y dice que empezó a preparar el altar. Cogió el sacrificio, lo partió en varias partes, lo puso encima de la leña, hizo una zanja alrededor del altar, hizo meter agua. Eso parecía un lago. Alabanzas al Señor, para demostrarle al pueblo de Israel que el Dios de esta iglesia es el Todopoderoso. Aleluya, aleluya, aleluya. Y clamó ahí en la cima del monte, levantó las manos y Elías dijo, Jehová, que sepa toda la casa de Israel que por mandamiento tuyo he hecho esto es voluntad tuya, Señor. Tú eres el Dios de Abraham, tú eres el Dios de Isaac, tú eres el Dios de Jacob. Señor, respóndenos. Y la Biblia dice que inmediatamente un fuego desde el cielo, aleluya, descendió a la montaña y tocó el sacrificio, el altar, lamió el agua. Oh, porque este Dios es todopoderoso. ¿Será que algo le queda difícil? ¿Será que nuestros hijos no pueden ser tocados por este fuego? ¿Será que esta iglesia no puede reavivarse en este espíritu? Claro que sí. Pero hay que subir a la montaña. Hay que subir a la montaña. Otro monte famoso fue el monte Hermón, del que les hablé ahorita. El monte Hermón, su verdadero o su nombre significa monte sagrado. El monte Hermón fue un escenario de encuentros espirituales. Y era un sitio estratégico para ganar también batalla. Los israelitas utilizaron mucho ese monte para enfrentarse y confrontarse contra sus enemigos. Se estima y se dice que ese fue el lugar donde ocurrió la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. En el Salmo 133 habla del rocío de Hermón, ¿sí o no?
Parece ser que es uno de los montes más altos en Israel. Y dice que desciende el rocío que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Gloria al Señor, gloria al Señor. ¿Hay que subir al monte o no hay que subir al monte? ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Qué quiere decir? Hay que orar. Hay que doblar las rodillas. Es que no nos quieren, un tiempo, hace días, no nos querían dejar arrodillar. Y es que, bobada, perdónenme la expresión, como que esto tiene que ser el mismo diablo el que está implementando en el mundo, porque está atacando a la iglesia, no quiere dejarla alabar, no quiere dejarla reunir, no la quiere dejar orar, pero hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Aunque el diablo nos persiga, esta iglesia tiene que volver a orar, a ayunar, a vigilar, tenemos que volver a subir a la montaña. Gloria a Dios. Diga conmigo, gloria a Dios. Diga conmigo, hay poder en el nombre del Señor. Prepárate, alístate, hermano, alístate. Porque un día muy cercano vamos a subir a otro monte. Por eso es que el profeta Amós decía, prepárate para el encuentro con tu Dios. ¿Cuántos deseamos un día de verdad? Está cercano ese día. A encontrarnos con Él, ya no para volver a bajar, sino para quedarnos con Él arriba. ¿Cuántos queremos ese encuentro, hermano? Pero tenemos que volver a orar, a buscarlo. Gloria al Señor. Y en otra montaña, finalmente, en el monte Gólgota, se libró la batalla de redención por la humanidad. Gloria a Dios, Jesús fue al monte Gólgota, al monte de las 3 calaveras. Ahí en ese monte, esa fue la experiencia. Por eso estamos hablando de la cumbre de las experiencias. Porque ¿cuántos aquí hemos tenido experiencias a través de la oración? Amén. Dios nos ha dado victorias muy grandes. Hemos librado batallas. Y se nos ha olvidado que ese es el método, que esa es la clave, es el secreto para obtener el triunfo. La iglesia, el enemigo le ha cegado de alguna manera a algunos creyentes. Ha querido estabilizarles las rodillas, paralizárselas, las manos. Ya no hay quien ore, ya no hay quien busque. Muchos o pocos son los que lo hacen. Pero hay otros que se han olvidado y se han quedado a las orillas del monte. Están como el pueblo de Israel. Sube tú, Moisés, habla con Dios. Pastor, hágale usted. Nosotros simplemente le decimos por qué ora. No. Dios quiere que este reino de reyes y sacerdotes nos presentemos ante Él cada mañana, cada tarde, cada noche. Que Dios nos ayude a volver a la oración. ¿Cuántos queremos volver de verdad, de verdad, de verdad? Hay cosas que nos impiden, hay obstáculos que no nos quieren dejar, pero hay que quitarlos del camino. Gloria a Dios, gloria a Dios. El texto nos dice que Moisés subió a Dios en el monte Sinaí. Y allí lo esperaba Dios para mostrarle su majestad. Ya Moisés había tenido encuentros extraordinarios con su Dios antes. Pero ninguno igualaría al que tuvo en el monte Sinaí. En ningún otro lugar tuvo un encuentro tan cercano, tan glorioso, tan profundo como este. Luego en el descenso, o cuando Dios desciende sobre la montaña, es algo que sobrecoge la imaginación. La naturaleza y los ángeles conformaron ese escenario para que posara sobre la cumbre de la montaña la majestad divina. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos queremos conocer más a Dios? Lo vamos a conocer en la medida que nos adentremos más en su presencia. En la medida que subamos más a estar con Él en comunión. ¿Y cómo es esto, pastor? Bueno, lo venimos diciendo, a través de nuestra oración,
a través de nuestra vida de adoración. Gloria a Dios. Nuestro conocimiento de Dios a veces llega a ser muy limitado. Las experiencias que tenemos, si yo me pusiera a decirle a algún hermano, hermano, ¿cuántas experiencias? Háblame de las experiencias que has tenido con Dios. Muy pocos me hablarían de muchas experiencias. Alguna experiencia habremos tenido, pero Dios quiere darnos experiencias diariamente, continuamente. Amén. Gloria al Señor. Hay que entrar a menudo a la presencia de Dios. Muchas veces tratamos de hablar, de orar. ¿Cuántas veces usted yo escuchaba el martes, en la predicación del martes, la hermana que predicó hablaba acerca de la oración, y hablaba y decía que a veces nos arrodillamos a orar y suena el teléfono porque lo tenemos prendido y miramos, y eso nos distrae inmediatamente, nos corta el momento. Otras hermanas están orando y están haciendo almuerzo. Otros están orando y están cogiendo café. No. Para subir a la presencia de Dios, para estar un momento con Dios y buscar esa presencia, necesitamos desligarnos de todo impedimento, de todo obstáculo, de toda distracción. Necesitamos encerrarnos, como dijo el Señor. Entra, que entremos a lo secreto, al secreto de Dios, y tras de ti cierra la puerta. Amén. Eso quiere decir que esa relación, esa comunión tiene que ser tan íntima que no caben sino dos, tú y Dios. Dios contigo y nadie más. ¿Se acuerda de esos ancianos? Yo me acuerdo de uno de ellos, que iban los hermanos a la casa pastoral y tocaban la puerta y salía la esposa del pastor y la esposa decía, hermano, no está en este momento disponible, está orando, vuelva más tardecito. Y el hermanito se iba porque tenía una necesidad urgente y volvía por ahí a las 2, 3 de la tarde y tocaba. Y salía otra vez la esposa, hermano, no, sigue encerrado orando. Y se iba el hermano y volvía en la noche y volvía y tocaba. Hermano, qué pena, sigue orando. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando el cristiano logra entrar a la presencia de Dios, el tiempo se pasa, el tiempo se va y Dios empieza a manifestarle su gloria y uno no quiere salir de allí y las lágrimas corren y la presencia de Dios se mueve y el Espíritu Santo le da y Dios hace maravilla, regala dones, regala ministerio, responde oraciones, hace milagros, obra sanidades. Ese hermanito que iba y tocaba con esa necesidad, ¿sabe qué estaba haciendo el pastor? Orando por ella sin conocerla aún. Necesitamos volver a orar. Hermano, vea, yo tengo una necesidad esta mañana. Y yo quiero comprometerme, se está acabando este año. Y yo siento decirle, usted dirá, pero pastor, todos los días lo escuchamos, cada rato lo dicen. Siempre es lo mismo. Pero ¿sabe qué? Esta mañana me levanté con una sensación. Yo sé que eso está en la Biblia, pero yo siento que el Señor está mucho más cerca de su regreso de lo que usted se imagina. Dios quiere preparar la iglesia. Dios quiere preparar nuestros hijos. Dios quiere que ordenemos la casa. Dios quiere que el hogar marche bien. Yo sé que a veces nuestros hijos no quieren. Yo sé que a veces el mundo, el pecado los tiene cautivos. Yo sé que a veces en nuestra familia hay cosas difíciles, se levantan crisis. Pero yo siento en esta mañana decirles, Satanás ha venido estropeando, dañando, ha estado estrujando, tratando de devorar, de destruir, de robar, de acabar tu vida, tu hogar. Pero si en esta mañana tú te pones de nuevo en la presencia de Dios, buscas a Dios, subes al monte y dice, pero porque al principio vas a tener impedimentos, al principio no vas a lograr entrar, pero se necesita esfuerzo, se necesita seguir. Voy a apagar el celular, voy a apagar la televisión, voy a dejar de lado lo que es el almuerzo, la comida, pero me voy a meter en el cuarto de la oración, me voy a sacrificar. Así no sienta en el momento nada, pero yo voy a hacer el esfuerzo, voy a dedicar un tiempo, voy a separar un tiempo para Dios. Y yo te voy a asegurar
que las barreras que hay en ti, en tu casa, que las barreras, los obstáculos, las cadenas, las ataduras que hayan, van a empezar a romperse. Porque la presencia, la majestad divina va a comenzar a descender. Y cuando el fuego de Dios desciende, empieza a quemar lo que no es de Él. Empieza a quitar lo que no le sirve. Empieza a hacer maravillas. ¿Y sabe qué? El más beneficiado va a ser usted con toda su casa. Nuestros hijos están clamando sin ellos abrir la boca. Están pidiendo, necesito ayuda. Tu familia está diciendo sin levantar las manos, porque el enemigo les tiene las manos cautivas, la boca tapada. Pero hay una iglesia que ha experimentado libertad en Cristo, que puede volver a subir a la montaña, que puede volver a orar, que puede volver a ayunar, que puede volver a decirle: Señor, mis hijos te pertenecen, mi familia es tuya. Hay un pueblo, hay unos vecinos, hay unas almas que se están perdiendo y vamos a rescatarlas. Pero tenemos que subir a la cumbre. ¿Cuántos quieren subir con este servidor? ¿Cuántos me quieren de verdad acompañar a orar? Hermano, vamos a prepararnos de verdad. Vamos a volver a la cumbre. Vamos a volver a tener experiencias con el Señor. Amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Termino con esto. Iban a ser, ellos, Israel, iban a ser un especial tesoro para Dios. Pero se perdieron esa bendición. Amén. Si ellos obedecían y cumplían su ley, Dios los iba a hacer su tesoro especial. No que Dios en las otras naciones no tuviera tesoros. Los otros pueblos, las otras naciones también eran tesoros. Pero Israel, Dios quería hacerlo su especial tesoro. Ustedes no han escuchado esa expresión que utilizan mucho en los reinos, porque todavía en el mundo hay reinados. En Inglaterra hay reino, en España hay reino, en Francia hay reino, en Dinamarca, en Holanda. Funcionan los reinos. Y ellos utilizan una expresión muy popular que dicen la perla de la corona, o el tesoro de la corona, algo así. O la joya, mejor, la joya. La joya de la corona. Dios quería que Israel fuera la joya de la corona, pero Israel no se supo mantener, y por eso hoy la iglesia, ahora la iglesia, somos la joya. ¿Cuántos creemos eso? La iglesia somos la joya de la corona. Amén, diga amén si lo cree. Dios quiere y Dios tiene que la iglesia sea ese tesoro exclusivo, especial. Esa joya de su admiración, esa joya, ese tesoro valioso. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hay que subir ante Dios para ser parte de su santidad, para ser parte de esa pureza. Ahora Israel iba a conocer a Dios no solamente como el que le había librado de la tiranía y de la esclavitud en Egipto, sino como el Dios santo. Hay gente que dice y se ufana, y hermanos creyentes, y uno lo escucha: bueno, yo ya no bebo, yo ya no voy a la cantina, yo ya no fumo, yo ya no hago esto, ya no fornico. Bueno, eso está bien, pero eso es el principio de la obra de Dios. Dios te sacó de la esclavitud, Dios te rompió esas cadenas de vicio y de pecado, pero ahora Dios quiere compartirte de su santidad. Dios quiere que tú seas alguien consagrado, fiel y santo. Está bien si ya no bebes, está bien si ya no fumas, está bien si ya no haces el pecado de esa manera, pero ahora Dios quiere que tú vivas como Moisés, en su presencia. ¿Cuántos queremos estar en la presencia de Dios? ¿Cuántos tenemos, los creyentes de hoy, que reconocer que nuestro Dios es un Dios santo? Dios hizo santificar al pueblo y a Moisés y a los príncipes para que subieran. Dios quiere santidad en la iglesia, y no nos podemos acercar a Él a menos de que Él no nos limpie. La Biblia dice que Él nos limpió, ¿o no? Y nos sigue limpiando, porque los creyentes nos tenemos que seguir santificando.
El que es santo, santifíquese aún todavía. Es decir, los discípulos, cuando el Señor les estaba lavando los pies, que Pedro no se quiso dejarlo lavar los pies, el Señor le dijo, bueno, si no te dejas limpiar, si no te dejas santificar, no vas a tener parte conmigo en el reino de los cielos. Y cuando escuchó eso, fue una cosa tremenda en los oídos de Pedro. Y Pedro le dijo, Señor, bueno, entonces si es así, no me limpies solo los pies, sino también la cabeza, las manos, el cuerpo. Pero el Señor le respondió estas palabras: el que está limpio, es decir, a quien Dios ya ha santificado, no necesita sino dejarse lavar los pies, dando a entender que los pies, figura humana, es lo que representa la vida espiritual, la vida cristiana, por donde vamos, lo que hacemos, donde nos metemos. Y a veces en el mundo y en la vida estamos viviendo cosas y haciendo cosas infructuosas. Nos estamos contaminando, nos estamos ensuciando y necesitamos que Dios nos limpie. Vamos a orar. Vamos a orar. Y vamos a subir a la montaña. Amén. Amén. ¿Quién se va a comprometer con Dios y este servidor? Me van a ayudar a orar por la iglesia, por los hogares. ¿Cuántos nos vamos a comprometer a orar más? A ver, voy a preguntarles algo más. ¿Cuántos sienten que han decaído en la oración? Que no oramos como antes orábamos. Que ya no ayunamos como antes ayunábamos. ¿Sabe por qué tantas derrotas? ¿Sabe por qué tantos problemas, tantas crisis? Porque no estamos subiendo a la montaña. Pero en esta mañana yo quiero hacer un compromiso con Dios. Yo quiero decirle, Señor, dame el valor, dame el pronto ánimo, dame la diligencia, dame el deseo, el sentir de subir a la montaña. Tú me estás invitando. A ver, ¿cuántos creemos que Dios los está invitando a subir a su presencia? Porque allí, cuando nos adentremos en ella, van a suceder cosas gloriosas. Nuestros hijos, esta iglesia va a volver a tener experiencias en la cumbre. Vamos a volver a tener que testificar de las maravillas del Señor. Levanta tus manos, levanta tus manos. Dile, Señor, mis manos no se están levantando como antes. Mis rodillas se han paralizado. Tengo que reconocerlo esta mañana. Pero quiero volver a doblar mis rodillas. Quiero volver a levantar mis manos. Porque así es que obtendremos la victoria de tu parte. Voy a entrar esta mañana en la presencia. Estamos tocando la puerta de la presencia de Dios, y la Biblia dice que al que toca se le abre, al que llama se le oye, al que busca se le da. Alguien aquí esta mañana quiere volver a la cima de la montaña, quiere volver a la cumbre de las experiencias con Dios. Entonces haga un compromiso esta mañana con Dios. Hágalo, hable con Él, dígale, Señor, yo quiero hacerlo. Solo que me ayudes, solo que tú me acompañes, solo que tú me animes, que tú coloques ese deseo en mí. Señor, si se ha perdido, si alguien ha perdido el deseo de orar, si alguien ha perdido la pasión y el fervor por estar en la presencia de Dios, en este día, en esta mañana, aquí en este lugar, está la presencia del poder del Espíritu Santo, que nos insta, que nos invita, que nos anima. ¿Alguien lo quiere adorar un momento? Adórelo allí. Adórelo, hermano. El tiempo es tuyo con Dios, el tiempo es de Dios contigo. Eres tú con Él un momento, eres tú con Él un momento. Hay poder en tu nombre. Ayúdanos a entrar, ayúdanos a subir, ayúdanos a orar. Enséñanos, instruye nuestras mentes. Obra en la iglesia.